Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Maravilloso tiempo de ser sabios. Pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que ayer terminamos hablando de la importancia de prepararnos para resistir, habilidad que logramos con la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas. Pero también vimos cómo cuando la capacidad de resistencia se desarrolla, aprendemos a esperar en Dios. Aprendemos a quedarnos quietos en el lugar donde Él quiere. Y estoy pensando en un necio que no supo esperar, que no estaba preparado para resistir y le faltó sabiduría, por lo tanto se dejó llevar por su emoción. Su nombre es Saúl, el primer rey de Israel. Y la primera parte de su historia, en Primera de Samuel capítulo 10, dice que el profeta Samuel estaba dando algunas instrucciones y luego en el verso 8 le dijo: desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé instrucciones. El tiempo pasó y en Primera de Samuel capítulo 13 nos muestra lo que sucedió justo en el momento en que Saúl se desespera. El episodio dice del verso 5 en adelante que los filisteos eran muchísimos, tantos como contar los granos de la orilla que están a la orilla del mar, innumerables. Estos hombres estaban acompañados de varios ejércitos allí y estaban en Migmas y al oriente de Betabén. Y dice que los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, en matorrales, en rocas, en hoyos y en cisternas. Otros cruzaron el río Jordán y escaparon de la tierra y los hombres de Saúl temblaban de miedo. Dice que durante 7 días Saúl esperó según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Entonces Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Y entonces, ¿qué hizo? Ordenó que le trajeran la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el sacrificio de ofrenda quemada. Pero precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero cuando Samuel lo vio, le preguntó: ¿qué hiciste? Saúl dijo: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos que estaban en Migmas listos para la batalla. Entonces me dije a mí mismo: los filisteos están listos para marchar en mi contra y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Entonces dice que se vio obligado a ofrecer un sacrificio y la ofrenda que antes de que él llegara. Samuel le responde: pero qué necio, qué tonto has sido. No obedeciste el mandato que Dios te dio. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón. El Señor ha nombrado a un líder de su pueblo porque tú no obedeciste. Ahora, ¿con qué nos encontramos aquí? Con alguien que está enfrentando un ataque del enemigo que lo superaba en número, eran incontables. Ellos estaban en aprietos y sentían altamente una presión por sus enemigos, los filisteos. Esto los llevó a esconderse, otros escaparon del lugar y los que se quedaron se llenaron de pánico, temblaban de miedo. Sin duda alguna, se puede parecer a cualquiera de nosotros cuando estamos bajo presión sentimental, económica, emocional, física o espiritual. Estoy hablando de ese tipo de presión que nos hace llenar de miedo porque nos vemos atacados por un enemigo más poderoso y numeroso que nosotros. ¿Algún día te has sentido así? Quizás me pregunten: ¿y usted se ha sentido así? Pues claro, amigos, por supuesto, varias veces. Al comienzo yo no sabía bien cómo esperar. Al llenarme de miedo tomaba decisiones equivocadas, pero luego fui aprendiendo a esperar, lo cual considero como cualquier otra cosa, y como lo dije en estos días, es una de las cosas más complejas que podemos hacer. Estar bajo presión, estar bajo ataque, estar bajo persecución, esperar en una enfermedad, esperar en medio de una crisis financiera, esperar sin saber qué hacer o peor aún, esperar teniendo la posibilidad de hacer algo. Pues Saúl básicamente en ese momento, aunque tenía la instrucción de parte del profeta Samuel, quien le dijo: espérame 7 días, se desesperó por falta de sabiduría. No pudo resistir, aunque estaba viendo que el enemigo se venía en contra de él. Escuchen la historia, dice que Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Quiere decir que al rey Saúl le faltó sabiduría. Tenía el trono, la autoridad, el poder y la delegación de Dios para gobernar, pero en el momento de mayor crisis de nada le sirvió, le faltó sabiduría. Se dejó llevar por lo que sus ojos veían. No tuvo la perspectiva de Dios, donde esa es la clave: esperar.
Era importante, imprescindible eso, y tomó una decisión equivocada. Pensó que lo mejor que debía hacer era realizar la ofrenda de paz, acción que no dependía de él. Ordenó que se la trajeran, la ofreció, y cuando Saúl sale a recibir a Samuel, porque llega justo en ese momento, le está diciendo: vi que mis hombres te abandonaron, entonces yo corrí a hacerlo. Pero este personaje, amigos, puede ser cualquiera de nosotros, donde Dios nos está diciendo espera, y uno sale corriendo a pedir prestado, a hablar con las personas incorrectas, a comprometerse con quien no debe. En detalle, aquí me gusta la palabra cuando Saúl dice: me vi obligado. Y la verdad es que fue una situación que lo obligó, claro que sí, pero lo obligó por ausencia de sabiduría. Ausencia de sabiduría en su carácter. Eso fue lo que no le permitió esperar o resistir, aunque aparentemente fuera a perder. El Señor llegaría, claro, le había dicho que vendría 7 días después, pero Saúl no soportó. ¿Será que alguien me puede escuchar hoy? Es tiempo de esperar. Sabiamente espera, resiste, retén tus emociones y sentimientos y no te dejes desequilibrar ni desesperar. La ayuda de Dios viene en camino. Entonces pide sabiduría y espera. El profeta le dijo: qué necio has sido. No obedeciste, hubieras esperado, y por no haber obedecido estás quitado el gobierno, es decir, te quitaron, te sacaron de ahí. Dios se ha buscado a alguien que de verdad sepa esperar. Hay alguien en algún lugar que tiene que oír esto. Debes aprender a esperar. Dios no quiere para nosotros que nos desesperemos y salgamos corriendo y tomemos las peores decisiones. No, mis amigos. El Señor quiere que esperes sabiamente, que no cometamos el error que Saúl cometió. Por esa razón yo oro por ti, donde quiera que te encuentres, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera especial, te dé paz en el corazón y guarde tu vida. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.